8 de marzo y continuamos haciendo podría decir especial de semáforo, pero la verdad quienes escuchan Radio Universidad de Chile todos los días saben que los temas vinculados con el feminismo y la lucha por la equidad es algo que nos convoca todos los días, derechamente. Puede revisar, si usted quiere, el historial de este programa y se va a dar cuenta que el feminismo es algo que nos cruza porque creemos que las inequidades contra las mujeres son inequidades contra el sujeto humano, finalmente, ¿no? Y que ahí a nadie le conviene. Pareciera que sí, pero no. A la larga, no. Está comprobado a través de múltiples estudios que no hay ninguna sociedad que pueda desarrollarse de manera consistente si no cuenta con toda su población siendo beneficiaria de sus derechos y aportando con sus talentos y con sus imaginarios a el desarrollo de esa sociedad. Así que créannos cuando decimos que la lucha de las mujeres es algo que conviene a toda la sociedad. Pero hablábamos recién con Litia Vivaldi respecto a que hay un tema que tiene que ver con las leyes, hay un tema que tiene que ver con los avances legislativos, con la mirada que puede tener un gobierno como este de pensarse a sí mismo feminista, pero hay otra cosa que es mucho más profunda que tiene que ver con la cultura, con la formación, con la educación y con cómo hombres y mujeres nos pensamos a nosotros mismos y en relación. Y por eso a nosotros nos parece tan notable el trabajo que hace Niñas Valientes, que es una fundación que trabaja con niñas y adolescentes exactamente en el repensar su destino, posibilidades y capacidades. Y para conversar al respecto, estamos con la directora de la Fundación Niñas Valientes, Carla Lubetis. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros felices de tenerte y de poder conversar respecto a lo que ustedes hacen, ¿no? Y la metodología de trabajo que ustedes tienen, trabajando con comunidades educativas, con organizaciones, con familias, lo primero que hace es un diagnóstico. Y me parece que es súper importante partir por ahí, porque no sé si te pasa, Carla, pero a estas alturas hay un montón de gente que dice, pero si ya lo lograron. Y es tan naif, es tan bonito. Uno dice, ay, mira la gente, mira las cosas que piensa. Cuando sabemos que los datos dicen exactamente lo contrario. Insisto, un dato brutal, 53 mujeres asesinadas el año pasado solo en Chile. Hemos logrado cosas, sí, pero estamos muy, muy lejos de poder decir que vivimos en una sociedad equitativa. Luego, en su trabajo como fundación en Niñas Valientes, diagnóstico, ¿cuáles son, ustedes sienten, los tópicos que más se repiten en distintas comunidades educativas y organizaciones? Sí, bueno, así como hay personas que plantean que quizás ya lo logramos, yo diría que también hay una buena parte de la sociedad que muchas veces no visualiza este problema social o lo ve como algo ajeno, ¿cierto? Como que no nos afectara a todas las personas. Y eso es lo que desde Niñas Valientes planteamos, que hoy día las distintas brechas de género particularmente nos afectan a las mujeres, pero como bien decías tú también, es un problema a nivel de sociedad. Y desde ahí las comunidades educativas son un actor fundamental, por un lado, porque muchas veces estas brechas de género se reproducen en las mismas comunidades educativas, pero al mismo tiempo nosotras reconocemos el potencial transformador que tiene el sistema educativo, las escuelas, finalmente todas las instituciones que están a cargo de los procesos de formación y de socialización de las personas, porque desde ahí podemos potenciar y profundizar el pensamiento crítico, plantear nuevas formas de vincularnos, reconocer también y visibilizar estas desigualdades y estas brechas de género. De los tópicos que principalmente trabajamos en las comunidades educativas, vemos mucha diversidad respecto a diferentes problemas que finalmente si los miramos desde la perspectiva de género nos damos cuenta de que tienen también un común denominador, ¿ya? Que tienen que ver justamente con percibir que hoy día hombres y mujeres tenemos lugares o roles diferentes en la sociedad y tratamos de empujar justamente una visión que transforme esa realidad. Entonces, tenemos situaciones de violencia escolar, de bullying, problemas de salud mental, dificultades de trabajo a nivel de comunidad educativa, brechas en la participación también de niños, niñas y adolescentes en función de el género con el cual se identifican. Y desde ahí la invitación que nosotras hacemos es a mirar estas problemáticas con los lentes violeta, que es lo que nosotras planteamos, que en el fondo es mirarlo desde el enfoque de género y reconocer que muchas de estas dificultades o de estos desafíos tienen un componente asociado a las brechas de género súper importante. Claro, y ahí de nuevo volvemos al tema de la subjetividad, ¿no? Porque ustedes hacen ese diagnóstico y luego lo que hacen es intervenir y trabajar con estas comunidades, pero sobre todo con
¿Cómo se piensan? Y aquí te lo comparto, Carla, porque yo publiqué un libro sobre cineastas, mujeres en Chile, y sobre su ejercicio. Y una cosa que a mí me entusiasmó mucho en las conversaciones que tuve con todas estas cineastas que entrevisté en el libro, tiene que ver con, yo les preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a trabajar en un mundo tan masculino como es el cine? Y una cosa que repitieron mis entrevistadas una y otra vez es como nadie me dijo que no podía. A mí me criaron como persona, no como mujer. Era una frase que aparecía una y otra vez, ¿no? Y es súper interesante pensar en eso, ¿no? Que finalmente los límites respecto a nuestro propio destino están conformados por los discursos que escuchamos desde pequeñas. A nosotras nos dicen, esto puedes hacer y esto no. Cuando una niña se crea en una familia en donde ve que al hermano le sirven el plato más grande, donde ve que el hermano puede salir a jugar y ella tiene que quedarse a hacer labores domésticas, donde ve que al hermano le dan permiso y a ella no, aparece una y otra vez esta idea de la diferencia, y esta diferencia va a tener un efecto en la manera en que esa persona luego se va a desenvolver en el mundo. Hablemos un poco de esa intervención que ustedes hacen. Exactamente, ahí tocas un punto súper relevante porque muchas veces hablamos de las consecuencias que tienen las brechas y las desigualdades de género, sobre todo en el mundo adulto, la diferencia de la participación de las mujeres en determinados ámbitos, en determinadas profesiones, en determinadas trayectorias de vida, pero no hacemos este puente o este link entre que esto comienza a edades muy, muy tempranas, básicamente desde que nacemos, ¿ya? O sea, es importante hacer ese recorrido, esa reflexión de que esto no es un problema que ocurra o que se manifieste solamente en la adultez y que podamos resolver solamente en la adultez. De hecho, la Fundación nace bajo esa reflexión de lo importante que es comenzar a abordar finalmente esta problemática desde los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque a los 4 o 5 años sabemos que ya los estereotipos de género se instalan, ¿ya? En términos psicológicos, sociales, relacionales. Es decir, a esa edad ya vamos construyendo determinadas formas de ser, de vernos, de relacionarnos, de imaginarnos nuestras posibilidades, y eso va limitando, ¿cierto?, diferentes oportunidades de desarrollo, elecciones en las trayectorias de vida, y sabemos, por ejemplo, que ya a los 6 años, o sea, muy, muy tempranamente, las niñas se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con las ciencias, con las matemáticas, y empiezan a restarse de determinados espacios, de determinados desafíos, conocimientos, etcétera. Entonces, ahí ya estamos generando esa diferencia y esto se da en múltiples ámbitos de la vida. Quizás hoy día visibilizamos más aquellos que en términos profesionales, ¿cierto? Vemos una desigualdad más gráfica, pero sabemos que se da en las elecciones laborales, en las trayectorias de vida, en las decisiones familiares, etcétera. Entonces, nosotras trabajamos justamente en las intervenciones para visibilizar la importancia de comenzar desde edades tempranas, pero sobre todo de ir educándonos como contextos de socialización y formación de la niñez para promover un desarrollo libre y pleno y que no esté limitado por los estereotipos de género. Conversamos con Carla Lubetich, directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, que trabaja en procesos de diagnóstico, intervención y acompañamiento con distintas entidades educativas, comunidades, organizaciones. Y uno pensaría, Carla, me quiero detener en eso, ¿no? Que tú decías que ya a los 6 años está mostrado, ¿cierto?, que las niñas empiezan a autopercibirse como menos hábiles en ciertas áreas. Uno piensa también en esa misma edad, las niñas empiezan a tener problemas con su cuerpo. No conciencia de su cuerpo. Conciencia de su cuerpo lo tienen desde muy tempranamente. De hecho, los niños mucho más que los adultos, ¿no? Pero empiezan a decir, o sea, a los 6 años las niñas ya empiezan a considerarse gordas, cosa que a mí me parece que es de un alucine total. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde vienen esos mensajes para que a los 6 años las niñas empiecen a medirse con estos estándares tan brutales? Sí, ahí a propósito de restarse determinados ámbitos, justamente tiene que ver con la baja autoconfianza que vamos desarrollando a lo largo de nuestro proceso de desarrollo, de finalmente sentir que no tenemos las capacidades suficientes, las capacidades necesarias. De ahí viene también este clásico que se ha ido visibilizando un poco más el último tiempo, del síndrome de la impostora, ¿cierto? De sentir que no merecemos estar donde estamos, que yo creo que es algo que a todas las mujeres de alguna manera nos afecta a lo largo de nuestras vidas. Y eso también tiene mucho que ver con lo que planteas respecto a la autopercepción de los cuerpos, ¿cierto? A el desarrollo o
o bajo desarrollo, ¿cierto?, de la autoestima corporal, ¿ya? Y ahí, respecto a cuáles son esos mensajes, yo diría que la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad fundamental, o sea, lo vemos en los medios de comunicación, ¿cierto?, en la publicidad, lo vemos también en las relaciones sociales, lo vemos en la importancia que se le da hoy día en nuestra sociedad a hablar de los cuerpos de otra persona, cómo también determinada forma de cuerpo te afecta o no en tus relaciones sociales, en los espacios en los que puedes participar, ¿cierto? En la manera en la que puedes o no vestirte, verte, y eso desde edades muy, muy tempranas empieza a afectar en el desarrollo de la autoestima de las niñas y adolescentes. Nosotras también es algo que trabajamos directamente en los espacios de trabajo que tenemos con niñas y adolescentes en la fundación, incluso fuera de las comunidades educativas, en un proyecto que es la Red Niñez Valiente, donde ellas también nos van trayendo de esas experiencias y al mismo tiempo no solamente problemas, sino que propuestas súper interesantes de cómo ir trabajando estas temáticas, cómo ir abordándolas. El auge también, que creo que es algo que ha agudizado este tema de las redes sociales. Ya vemos hoy día, por ejemplo, el rol de influencer que nos van mostrando su vida, pero que de alguna manera también van instalando nuevos estándares que tienen mucho que ver también con la valoración de los cuerpos, ciertos ideales de belleza, que finalmente son mensajes que se van instalando desde muy, muy pequeñas, algunos de manera más explícita y otros de manera más implícita. O sea, muchas veces dentro, por ejemplo, de los contextos familiares, madres, padres, también opinan sobre los cuerpos, hermanas, hermanos, y empieza también a generarse una sensación de que hay una validación específica en relación a una forma de verse, a una forma de hablar, a una forma de comportarnos, y eso va de alguna manera también moldeando el desarrollo que van teniendo hoy día niñas y adolescentes. Claro, y eso es interesante porque yo siento que pasa hoy día con niñas y adolescentes que al mismo tiempo que tienen todo este auge y este material que no existía cuando nosotros éramos chicas, yo soy más vieja que tú, Carla, pero de todas maneras no estaba ahí disponible tener la cantidad tremenda de libros, de literatura, de material, de películas que tenemos hoy día para inspirar a niñas, adolescentes y mujeres. Al mismo tiempo que tienen eso, tienen este auge, como tú dices, de las redes sociales, de ciertos tipos de músicas que van asociados con cierto tipo de cuerpos y de estéticas y de belleza que se toman como medida, ¿no? Y que, por supuesto, tienen un efecto en los límites. Yo creo que esa cuestión es muy importante. Hay estudios que demuestran la cantidad de cosas que las mujeres dejamos de hacer por sentirnos gordas. Así de simple. O sea, desde ponernos traje de baño hasta como bailar o participar de un evento. O sea, es así de brutal los límites que estos mandatos sobre el cuerpo, en este caso, ponen a la vida de las mujeres. Y quería preguntarte también, para cerrar, respecto a las resistencias, ¿no? Porque uno podría pensar, niñas en etapa formativa son, como tú dices, más disponibles para el diálogo, más disponibles para proponer ella misma soluciones, más disponibles para mirar críticamente su entorno, pero ustedes también trabajan con adultos y adultas. Y quería preguntarte cuáles son los mayores desafíos en ese sentido. Hay hartos desafíos, pero algo que caracteriza el trabajo que hacemos en la Fundación es también poder empatizar con esa resistencia, en el sentido de que quienes hoy día son adultos y adultas que cumplen un rol educativo, un rol formador, también crecieron en esta sociedad, también crecieron atravesadas y atravesados de estos mensajes y también les afectaron, más o menos, pero de alguna manera también les afectaron todos estos mandatos sociales. Entonces, la invitación que hacemos nosotras cuando trabajamos con adultos y adultas es también a poder conectar con sus propias experiencias, poder visibilizar de qué manera estos mandatos sociales, las normas sociales de género les afectaron. Quizás en algunas experiencias vamos a encontrar consecuencias más visibles, en otras menos visibles, pero no hay ninguna persona, y eso es súper interesante cuando trabajamos con adultos y adultas, no hay ninguna persona que no le haya afectado de alguna manera y que pueda, mirando su historia, reconocer una de esas experiencias. Y tomamos esa experiencia para poder justamente desarrollar una nueva forma de ver la sociedad, de ver estos temas y de abordarlos también con niños y niñas para que no sufran algunas de estas consecuencias que a muchos y muchas de ellas les tocó vivir también. Entonces, creemos que ahí el diálogo, la educación también del mundo adulto que está cuidando, que está formando, es sumamente importante. No se trata de imponer una forma, porque justamente lo que estamos tratando de promover en la niñez y la adolescencia es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces también necesitamos que el mundo adulto haga esa invitación desde una mirada crítica, y para eso muchas veces es necesario recorrer un camino un poco más largo en función de
cuáles fueron sus propias vivencias, sus propias experiencias y al mismo tiempo, obviamente, siempre ofrecer información, educación que les permita ampliar las miradas y ofrecer también otras oportunidades para las niñas y la adolescente. Bueno, me encanta, Carla, que hayas terminado con esa reflexión, porque es algo que constantemente, yo creo que es uno de los grandes desafíos del feminismo contemporáneo, es no enojarse. No enojarse con el tío del asado que dice comentarios desubicados. No enojarse con ese compañero de trabajo que se pasa la raya. Por supuesto, hay protocolos, hay lógicas, estamos trabajando en eso, pero también entender lo que tú dices, ¿no? Que cada persona está cruzada por una historia social, familiar, cultural, que hace que vea el mundo desde donde lo ve. Y yo entiendo, yo sé, con mis amigas me pasa mucho que me dicen, pero yo estoy cansada de estar entrenando en feminismo a la gente todo el tiempo. Bueno, usted haga lo que pueda con lo que tenga, ¿no? Sería desde acá nuestra recomendación. Pero claro, la empatía también en el ejercicio de pensar que estamos en el corazón de una transformación social profunda. Estamos tratando de cambiar lógicas sociales de vivir en comunidad que llevan 4.000 años, por lo menos. Entonces, y recordar que no siempre ha sido así, no en todas las culturas ha sido así, no somos naturalmente patriarcales, somos culturalmente patriarcales y eso sí se puede transformar, pero con muchísimo trabajo como el que hace la Fundación Niñas Valientes y por eso nos alegramos mucho, Carla, de este tiempo contigo. Carla Lubetich, directora ejecutiva de Niñas Valientes, ha conversado con esta mañana con nosotros acá en el semáforo. Gracias, Carla. Muchas gracias, que estén bien. Un abrazo. Y cerramos con Carla el programa de hoy. Por supuesto, Radio Universidad de Chile va a seguir acompañándoles durante todo el día, informándoles de las distintas actividades en esta conmemoración del 8M. Nosotros volvemos mañana a las 10 con un nuevo semáforo donde vamos a seguir hablando de temas vinculados,